es valenciana, pero desde unas esencias complejísimas. A mí siempre me ha abrumado, y estamos hablando de la cúpula, pero creo que debe de ser un todo, ese apantallamiento curvo, ese aspecto cilíndrico tan monumentalizado, y que vemos como detalles de una calidad caligráfica clásica tan imponente como es el motivo palladiano abajo, como es el motivo de columnas sin antis tipo Panteón en el segundo cuerpo, las iluminaciones que tiene naturales, no artificiales, cobran una densidad, cobra un protagonismo que nos enaltece. Las escuelas pías se sitúan pues, entre el Palacio de la Aduana, que es un edificio temprano, el 58 al 60 y tanto, el del Temple, el 60 y tanto, lo que queda de la, que luego lo veremos, lo que queda de la renovación neoclásica o clasicista que hace Gilabert, Antonio Gilabert, en la catedral, los proyectos radicales en torno al motivo palladiano de un Vicente Gascó, los restos que hay a través de la fotografía de Archivo Mas, en ese gris varitado, ya con desconchados y tal. Bueno, el magnífico altar tabernáculo de Pedro Juan Guisart, curiosamente un escultor magnífico, que es el que se encarga de hacer las columnas y el estucado de las escuelas pías, de una calidad pocas veces visto, de los valores plásticos más importantes que hay en Valencia. Gilabert viene a ser como el segundo arquitecto de la historia de la arquitectura de Valencia, cuya memoria, si no llegase ahora por las escuelas pías, quedaría totalmente diluido, porque su gran obra, que fue también el revestimiento, remodelación neoclásica de la Catedral de Valencia, está picado. Yo llevo 40 años dedicado a estudiar la arquitectura moderna, y desde luego no hay parangón, ni en Valencia, ni en España, ni en pocos sitios, porque muchas veces los historiadores de la arquitectura, basándose en nuestros valores noseológicos, clasificatorios, de taxonomía estilística, pues decimos, no es barroca, ni es tampoco neoclásica, tiene como un clasicismo escenográfico dentro, que vibramos, es el Panteón, pero no es el Panteón. Precisamente ahí está la gracia de esas esencias, de esa cultura valenciana que poco a poco la vamos descubriendo, que no es la barroca decorativa de la hojarasca, sino que es la barroca, la arquitectura barroca del tercio central del siglo, en donde funcionaba una cultura propia que gestó lo que yo en algún momento he llamado estilo de la ciudad de Valencia. Muy pocas ciudades tienen esto, que no sean corte. Valencia, México, tienen estilo de ciudad, en el sentido de que se humanizan y juntas parroquiales, nobles, etcétera, se reúnen y tienen una asesoría y unas formas de construir con los arquitectos que depende mucho también de los materiales, del clima particular del lugar. En 5 minutos los ojos ya se han adaptado a la oscuridad. Vamos a movernos para que veáis